semanas aproximadamente. ¿Qué es esto? Esta es la misma guía de laboratorio que la tienen ustedes, pero que ya nuevamente es mi peor error, siempre voy mejorando, actualizando. Por ello que tiene aquí arriba, no sé si se ha fijado, 23. Ya lo estoy preparando para el 23, ¿no? Eh, la parte básica, la fundamental, la tiene ya usted impresa en su guía, pero hay algunos detalles que hemos ido mejorando. Estas prácticas ya las hemos visto, ¿no? No avanza esto, pero ya. Todo esto lo hemos ido viendo antes de suspender nuestras clases. Aquí la milasa, ¿no? Creo que las 2 últimas semanas avanzamos. Fui mejorando, fui añadiendo estos temas de pancreatitis que les va a servir, si bien no al año, en cuarto año, pero al año también de fisiopatología, ¿no? Cada vez se va a complementar el perfil hepático con este tema y el siguiente, ¿no? Bilirrubina, y pasamos al tema de, no recorre el avance de páginas automático, ¿no? Fosfatasa alcalina, que también lo vimos, urea, ¿no? Con su síntesis, la importancia de la ornitina. Es importante en el tema de la ornitina relacionarlo con los protectores hepáticos. Anótense por ahí. Protectores hepáticos que administramos a los pacientes relacionados con la ornitina y el ciclo de la urea. Ojalá le puedan encontrar ahí la importancia. Y se los digo esto porque mañana mi 21ª sobrina va a dar su examen de grado de medicina en la Univalle de Cochabamba. Y entonces, antes de ayer, todos los días estamos estudiando, ¿no? Entonces, antes de ayer se le salió eso de la ornitina, y claro, como médica pura no le entiende muy bien a eso. Y entonces yo les sugiero que le den una mirada. ¿Por qué recetamos protectores hepáticos a los pacientes con insuficiencia hepática? Claro, para evitar su desintoxicación. ¿Y por qué? Porque los diferentes medicamentos, como el dexamino, por ejemplo, dexamino, tiene L-ornitina. Y entonces ahí ya se relaciona, ¿no? El peor veneno que tenemos es la urea. Y necesitamos la ornitina para sintetizar urea y eliminarla por la orina. Denle vueltas y les va a encantar eso, por favor, ¿no? Al final yo le dije a mi sobrina, no te desesperes tanto porque eh, los que te pregunten también no creo que le entiendan mucho a eso, ¿no? A no ser ustedes, ya van a ser los que van a saber. Creatinina también, el ego, examen general de orina, está mucho más mejorado que lo que teníamos en la versión que tiene usted, ¿no? Hemos añadido estos detalles. Bien, entonces para hoy tenemos 3 temas que están relacionados con la eh, bioquímica de la glucosa. Proteinuria en orina, también lo vimos. Diabetes mellitus, es lo que estoy hablando. Lo que debemos dominar, y estoy pensando, esta diabetes mellitus, Mercedes, llevarlo al principio, porque es algo que debemos dominar. Diabetes mellitus, voy a llevarlo, yo creo, como tema 20, ¿eh? No dejarlo para atrás. Bien, ¿qué es lo que habíamos visto las últimas clases? La determinación de la glucemia en ayunas y también a la sal en cualquier momento. En este momento podríamos determinar
¿no? La glucosa a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, eso es al azar, al azar. No sabemos si desayunaron, almorzar. Y tendría que darme menos de 126, es una cifra mágica que hay que recordar, 126. Si está menos de 126, todavía anda bien la cosa, pero más de 126 está complicado. Y cuando sale más de 200 al azar, no, es diabético, cantado, ¿no? Bien. A veces la determinación de la glucosa puede ser normal y entonces entramos en conflicto con la clínica. Los pacientes pueden indicar la sintomatología de diabetes, de alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Pero cuando le mandamos medir, todo está normal. Entonces, para eso tenemos herramientas como la hemoglobina glucosilada, que de manera precoz me puede indicar si esa persona está camino, está a 12 semanas de que se manifieste su glucemia elevada. Cuando yo veo un paciente con una cintura abdominal mayor de los 100 en el hombre, mayor de 90 en la mujer, y que la persona indica que tiene todas las P's menos la pérdida de peso, debemos sospechar que está camino a la diabetes. Y entonces le hacemos determinación de glucosa normal, pero su hemoglobina glucosilada ya va a estar alterada, ¿no? Esto aquí debemos recordar, ¿no? La hemoglobina está viajando en los glóbulos rojos y estos los 120 días. Bien. Aquí. 4 semanas hay que recordar. Yo no puedo pedir a mi paciente hoy día hemoglobina glucosilada y en 10 días volverle a solicitar. Eso significa que no atendí, digamos, estas clases. Yo puedo pedirle hoy y luego dentro de 4, ¿no? O 12, 4 semanas. Vamos a ver. Este es el tema nuevo, que también va relacionado con el metabolismo de azúcar. La glucemia me da normal. Y debo recordar que tengo ahí la hemoglobina glucosilada y también la determinación de la fructosamina. Su nombre ya me lo está indicando. Fructosa, azúcar. Amina es el grupo funcional amino de los aminoácidos de las proteínas. Entonces sucede, como ya habíamos visto en el tema pasado, que la glucosa, cuando se encuentra en sangre, tiene afinidad por las proteínas de la sangre. ¿Qué proteína tengo en la sangre? Entre ellas la hemoglobina, por eso hemos visto la hemoglobina glucosilada. Pero también tiene afinidad por esta señorita, la albúmina. Y entonces la idea es aquí que la glucosa se va a unir a la lisina. La lisina, como usted sabe, es un aminoácido. Entonces este aminoácido es componente de la albúmina. Se une la glucosa y forma las famosas bases de Schiff. Cada vez que un azúcar está frente a frente con una proteína, forman un matrimonio que de manera genérica se llama bases de Schiff. Porque sepa eso ya es una maravilla. Ahora, en la gráfica, en la fórmula, aquí podemos ver, este es un aldehído o cetona, es decir, este es el grupo funcional de un azúcar como la glucosa y la cetona, la fructosa. ¿Qué grupo funcional tienen los azúcares, aldehído o cetona? Uno de los dos. La cetona que conocemos los médicos es la fructosa, no hay más, no hay que buscar más. Pero aldehídos tenemos a la glucosa, a la galactosa,
manosa, ribosa, desoxirribosa, todos esos son aldehídos. La única cetona estudiada, determinada, estudiada es la fructosa. Bien, entonces aquí que tengo de manera general un azúcar. Observen el oxígeno con 2 rayas. Eso es propio de los aldehídos o la cetona. Las 2 rayitas que le unen al oxígeno con el carbón. Ese se une con la amina es NH2. ¿De quién? De la lisina, del componente del albúmina. Entonces se unen, se ligan, ¿y qué me da? Fíjense, carbinol, se convirtió en hidroxilo, OH. Este aldehído se redujo a alcohol. Y ahí se forma carbinolamina. Esta carbinolamina va a experimentar modificaciones, como podemos ver a este otro lado, se va a perder este hidroxilo con este hidrógeno como agua. Desaparece el hidroxilo con este hidrógeno y me va a dar agua. Y se forma la base de Schiff, es decir, una imina, ya no amina, imina. La imina, para recordarlo, tiene doble enlace. La amina, solo un simple enlace. Les sugiero de que puedan memorizar esto, por favor. La albúmina tiene una vida media de 20 días. 2 a 3 semanas. Esto es importante recordarlo. Les van a pedir muy a menudo en cirugía, en todas las cirugías. ¿Por qué es importante? Porque tenemos muchos pacientes que llegan al quirófano y que tienen déficit de albúmina, por ejemplo, los quemados, los que tienen insuficiencia hepática, porque recuerden que nosotros sintetizamos albúmina en el hígado. Entonces, no se gana nada, se pierde más bien tiempo y dinero cuando yo pido la determinación de albúmina de mi paciente hoy día y dentro de 2 días otra vez. No sirve. A ver, ¿está mejorando? No, vida media, 20 días. O también yo administro hoy día albúmina, esa albúmina, entre comillas, se va a morir, es decir, se va a metabolizar en 20 días. Entonces yo tendría en 20 días que volver a pedir la medida para saber si se gastó, para volverle a administrar. Ahora bien, ¿qué es vida media? Varias veces habíamos insistido en este término que es necesario memorizar. La vida media de cualquier sustancia, de un medicamento, de un tóxico, es el tiempo necesario para que se reduzca a la mitad, por eso es media, para que se reduzca a la mitad la concentración de esa sustancia que estamos analizando en determinadas condiciones. No es la misma vida media de la albúmina en una persona fisiológicamente estable como cualquiera de nosotros. Y no va a ser la misma en una persona de 80 años que tenga fiebre y que tenga enfermedades de base. Por eso hay que manejar mucho en determinadas condiciones. Lo mismo sucede con los medicamentos. Tiene una vida media, cualquier medicamento, pero en determinadas condiciones. Que la persona tenga 37 grados, que su pH esté con los 7.4, es diferente cuando cambian las condiciones. Ahora, esta vida media es importante recordarlo que los grandes científicos han tratado de
que la administración de los medicamentos sea cada 8 horas. No quiere decir que todos los medicamentos tienen una vida media de 8 horas. No. Pueden tener una vida media de 2 horas, de 10, de 24. Lo que han hecho los científicos es calcular la dosis. Por eso los medicamentos tenemos 500 miligramos, 0,25 miligramos, o tenemos de 1 miligramo o de 10 miligramos. ¿Para qué? Para forzar a que esa cantidad se gaste más o menos en 8 horas todos los medicamentos. Esta es la explicación por qué casi todos los medicamentos se administran cada 8 horas, casi todos, ¿no? No quiere decir que tengan la misma vida media. Bien, entonces la vida media de la albúmina, 20 días. Por ello, esta prueba de fructosamina debe de solicitarse cada 14 a 20 días. Va a ser loco que yo pido hoy día fructosamina y a ver el viernes otra vez. No, no sabe bioquímica, ¿no? Entonces, lo que hay que recordar es que la fructosamina aumenta en diabetes gestacional y en hemólisis y en obesidad. Algo muy interesante es que a mayor glucemia, mayor fructosamina. Entonces, ¿para qué te sirve este parámetro? Cuando tienes un paciente que le da su tratamiento y toma 2 días y no lo vuelve a tomar. Y entonces empieza a tener las 3 P's, polidipsia, poliuria, polifagia. Y yo le dije, vuelve en 20 días. El día 19 vuelve a tomar su glucovance o cualquier medicamento que esté tomando. Y cuando se le pide el laboratorio, su glucemia sale normal. Pero lo que va a estar anormal va a ser la fructosamina. Cuando se compara la hemoglobina glucosilada y la fructosamina, es esto lo que se tiene. 12 semanas y 3 semanas. ¿Con qué intervalo tendrías que pedir? Estas 2 o 3 semanas es lo mismo para la albúmina. Quizás eso hay que también anotarlo por ahí, ¿no? Ahora, en laboratorio se procede de la forma como ya lo sabemos. Los 2 tubos estándar desconocidos, se administra los 50 microlitros de la muestra del estándar, del reactivo. Aquí la única diferencia es de que se mide la absorbancia a los 10 minutos y 5 minutos de más, 10 y 15 minutos, para ver cómo varía. Y se aplica la misma fórmula que ya sabemos, CA sobre CA, ¿no? Aquí está el factor. El factor es concentración del estándar sobre S es la absorbancia del estándar. Densidad óptica, de ahí viene esa S, del inglés densidad óptica, absorbancia. Entonces la absorbancia que se toma a los 15 menos la absorbancia que se toma a los 10 minutos, que está aquí anotado. Eso es el factor. Y esta otra D, la densidad óptica del desconocido, de los 15 menos los 10, ya tienes fructosamina. Su valor de referencia, 200. Un poquito más, 205 a 285, pero fíjense, micromoles. No está como miligramos, no se vayan a olvidar. Micromoles por litro. Ahora bien, yo tengo otra práctica, otro parámetro para el tema de bioquímica de los azúcares. Curva de tolerancia. Esta es una prueba para ver cómo está todavía funcionando el páncreas.
Aquí yo aprovecho para comentar de que hay un medicamento que se denomina glucovance. Por favor, van a revisar su composición. Tiene metformina más glibenclamida. Ese medicamento, según un criterio, no debía de administrarse a personas jóvenes, relativamente jóvenes. Debía ser después de los 50 años o cuando fracase la metformina, porque la glibenclamida termina de exprimirlo, de agotarlo al páncreas. Entonces, no es buena medida administrar glibenclamida a diabéticos jóvenes. Por favor, eso deben de seguir leyendo para tener una postura. Nosotros aquí en la clínica no administramos glucovance de primera elección por esta situación. Bien. Entonces, al principio, lo que va a ir fallando es el páncreas. Ya no libera, ya no sintetiza insulina, ¿no? Por ello que aquí dice, es una prueba para saber cómo está reaccionando el páncreas. Y para ello es que en ayunas al paciente se le toma muestra de sangre para su glucemia y entonces se medirá. Luego se le administra, fíjense, 50 a 100 gramos de glucosa en 100 mililitros de agua. Llega al laboratorio en ayunas, se le saca sangre y se va a determinar glucemia. Y luego se le da una solución. En farmacia ya se tienen sobres de 75 gramos como bicarbonato. Ya vienen en bolsita. Eso se disuelve en un vaso de agua y se le administra al paciente. Luego, cada media hora se le puede tomar, miren, 30, 60 minutos que tienen aquí anotados. Cada 30, 60 minutos se le va extrayendo sangre. Hasta 2 o 3 horas, dependiendo del protocolo con el que se trabaja en el laboratorio. Y se determina la glucosa, la glucemia. Entonces podemos obtener este gráfico que se denomina curva. No es tan curva, ¿no? Medio quebrada es esto, pero ese es el nombre que tiene. Y yo tengo aquí en la parte de abajo la curva normal. Observen que una personita normal como ustedes en ayunas va a tener, fíjense, 80, ¿no? 80 miligramos. 75 miligramos. Se le administra la glucosa y a las 2 horas, miren, a las 2 horas que va a tener 110. Por eso les decía que es clave el 126. Es clave el 126. Nunca va a alcanzar 126. Puede alcanzar 124 y medio. ¿Eh? Pero fíjense aquí en la gráfica no alcanza más de 115. Ya está, no hay más. Y cuando pasan 2 horas y media va bajando y a las 3 horas nuevamente es los 80 que tenía. Eso en una persona normal. Pero veamos en una diabetes moderada. Primero que llega al laboratorio y ya tiene 115. Tiene 120. A las 2 horas cuando se le toma la muestra, ¿se acuerda que le dije 200 seguro que es diabético? ¿Se acuerdan? Ahí está. 2 horas está con 12. Por eso al azar, al azar. A las 11 de la mañana salimos, tomamos muestra, venga, capilar, capilar, capilar. Y el que tenga más de 126 ya está, no está bien. Pero el que tenga 210, no, cantado, ya no tienes que hacerle ni pruebas, nada. Por supuesto que estoy exagerando, pero no se tienen que olvidar, 126 y 200. Entonces pasan 3 horas, miren, y pasan 4 horas y sigue con 150, es decir, más de 126. Observen la gráfica, tiene más de 126. Y en una diabetes severa, ¿para qué voy a perder el tiempo? Miren, se sube hasta 400, 500. Entonces, esto te sirve
cuando tienes dudas, pero particularmente esto se realiza en embarazadas. 24 a 28 semanas no se le tiene que olvidar como médico general al principio o en cualquier especialidad una tecatudita entre 24 y 28, siempre determinación de la curva de tolerancia. Porque si determinamos con la curva de que esta mamá está aquí, por ejemplo, como diabetes moderada, esa información es importante para hacerle el seguimiento y estar preparados para cuando nazca el niño. Porque si el niño nace de esta diabética, el niño va a ser grande, va a ser un monstruo y los primeros minutos va a necesitar glucosa. Es necesario que se le administre inmediatamente alimento a ese niño, porque si no va a llegar a tener hipoglucemia y se va a desmayar pues el niño, o se puede morir. Por ello es necesario este detalle. Cuando se sospecha de diabetes y en ayunas me da normal, pero yo insisto de que tiene diabetes por la clínica, debo hacerle esta prueba de curva de tolerancia para que en el laboratorio se le mire a ver qué tipo de trampas tiene este paciente, ¿no? Y en la embarazada, importante. Ahora, ¿qué factores interfieren en los valores? Por supuesto, el estrés, como ayer decía, examen, segundo parcial este sábado, afecta pues, ¿no? Afecta. Ahora, si me ven la cara de odiosa en el hospital, en la clínica, por supuesto. Ahora hay gente que parece mentira, pero dice, ¿no? Voy a ir al laboratorio, prefiero ir trotando, como tengo libre esta mañana, y se va al trote. La cara aumentada, es una cosa, por la glucogenolisis. Ahora, ¿qué medicamentos pueden producir intolerancia a la glucosa? Fíjense, corticoides, anticonceptivos, porque tienen el ciclopentano ferrihidrogenaltreno en común. Yo no puedo administrar a un diabético corticoides. Ahora estos anticonceptivos aumentan. Y los diuréticos, claro, le hacen orinar más, se concentra más. Valores normales lo hemos visto en la curva, ¿verdad? Se le administra 75 gramos. En ayunas lo normalito, 60, 99, ¿no? Aquí debería estar a 99. Miren. Ahí. No sé qué me pasó, se fue mi dedo. 60, 99. En una hora tiene que ser menos de 200. Y en las 2 horas, menos de los 140. Para llegar rápidamente a menos de 110.